Bueno, vamos a orar también por el tiempo de la enseñanza. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por mis hermanos, por su asistencia a la iglesia, por su disposición para estudiar las Escrituras. Y yo te pido, Señor, que estés regalando un buen tiempo de estudio, que podamos aprender de las Escrituras, que podamos analizar nuestra vida, que podemos, Señor, ser exhortados por ti y que tú nos guíes, Señor, a madurar como hijos tuyos, a crecer en la confianza en tu palabra, en ti, y a dejarnos moldear y guiar, que a veces somos rebeldes a la palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con docilidad, con mansedumbre y poder, Padre Celestial, moldear nuestras vidas a tu voluntad. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos hacer un break. Llevamos un estudio del hombre extraordinario, ¿no? Lo vamos a continuar cuando yo regrese, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Por ahí estuve hablando con mi hermano y dije, hice unos sermoncitos de tal cosa y me dijo, no, hay que predicar ese. Entonces, bueno, vamos a predicar ese. Vamos a estudiar hoy acerca precisamente de cómo hacer una descarga mental. Cómo hacer una descarga mental. Les comento así unos datos así por encima que estuve averiguando hoy en la mañana, en la madrugada, que me paré algo temprano. Me puse a averiguar unos datos que me interesaban. La Universidad de Stanford hizo un estudio en el año 2015 en Estados Unidos. Como resultado arrojó ese estudio que al año morían en Estados Unidos 120.000 personas por enfermedades directamente y comprobadamente relacionadas al estrés. Y 120.000 personas es una masacre. Muchísimas, muchísimas personas. Enfermedades cardíacas relacionadas al estrés, accidentes cerebrovasculares relacionados al estrés y trastornos mentales relacionados al estrés. Eran las tres causas principales de muertes allá. Luego entonces encontré otro dato de un organismo que se llama la Organización Internacional del Trabajo, un estudio del año 2009 que arrojaba 750 muertes al día por accidentes laborales y enfermedades laborales relacionadas al estrés. Por 7.500 personas al día, también muchísima, muchísima gente. Muchísima gente. Y entonces es muy curioso porque nosotros vivimos en un mundo, decimos, siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Cada generación lo dice, pero nosotros lo podemos decir también, vivimos en un mundo modernizado, actualizado, tecnológico, pero es un mundo de mentes muy cargadas, de cerebros extremadamente cargados, porque la tecnología, cuando fue inventada y cada invento tecnológico, ha tenido como propósito en su diseño evitar el exceso de cargas físicas, que las personas, sus estrés físicos, cantidad de cosas que había que cargar, o sea, no es lo mismo llevar un bulto al hombro que llevar una carretilla. La tecnología tiene como propósito que su cuerpo ya no tenga que hacer tanto trabajo, tanto esfuerzo. De eso se trata el avance tecnológico. Pero precisamente el mucho avance tecnológico también ha creado una serie de exigencias ya no físicas, sino mentales. Mentales. Porque hay mayor demanda, hay mayor eficiencia, se le exige mayor eficiencia al empleado, a las personas que están trabajando, pero se le exige también mayor disponibilidad. Usted se da cuenta de que desde que usted tiene celular, usted ya no termina de trabajar. Usted le llega el mensaje a cualquier hora y le pide que esté disponible. Y los trabajos, ahora usted consigue trabajo y le dicen, pero lo necesitamos con disponibilidad. O sea, usted no tiene una hora de cierre para decir terminé de trabajar, que está disponible para que lo molesten a cualquier hora. Y son pocas las empresas que ya ahora no demandan a los empleados, son muy raras. Y entonces son vidas de mentes cargadas. ¿Cargadas de qué? De preocupaciones, de problemas, de demandas sociales, de exigencias exageradas. Ahora, ¿cómo puede reaccionar el cristiano ante esto? ¿Y es correcto que hagamos lo mismo que las demás personas? Bueno, tenemos que aprender a descargar nuestra mente. Precisamente de eso vamos a hablar. ¿Cómo se hace para bíblicamente descargar su mente para evitar enfermedades de salud? Las personas cercanas a mí, la mayoría de la iglesia en realidad que son cercanas a mí, son mi familia aquí en Bogotá, saben que yo hace unos años tuve una crisis de un estado mental, producto de extremo estrés, de estrés físico y de trabajo.
Y entonces después de que el Señor me libró de esa enfermedad, yo quedé pensando, bueno, ¿qué cosas estoy haciendo mal? Porque resulta que el Señor nos da una vida, nos da una mente, nos da un cuerpo para que lo administremos. Y también es pecado administrarlo. Es pecado hacerlo. Y entonces hablamos y empecé a estudiar esto de cómo descargar la mente, cómo descargar el cerebro, cómo llegar un momento en que decir, listo, ya estoy bien. ¿Cómo hago yo para poder evitar llegar al punto donde mi mente colapse, donde mi cuerpo colapse? Mateo capítulo 11. El texto lo conoce. Lo que pasa es que como uno no te aprende las citas, no lo puede decir nada, pero el texto se lo saben de memoria la mayoría de ustedes. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice la escritura, lo pueden leer conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Quién habla allí? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la invitación que hace el Señor Jesucristo? Que vayamos a Él. ¿A quiénes les hace esta invitación? A todos los trabajados y cargados. ¿Cuántos trabajados tenemos aquí? Amén. Voy a decir, somos muchos, ¿verdad? Y dice que empecemos a aprender de Él, a llevar su yugo. Yugo es un palo que unía dos bueyes. En otras palabras, que nos liguemos a Él. Que nos liguemos a Él y nos sometamos a Él como un buey con experiencia enseña a un buey rebelde, a un buey joven, a un buey brioso que no se quiere dejar mandar, lo domina y lo enseña a ser manso. Y entonces aprender de Él precisamente a ser manso y humilde de corazón. Un texto muy conocido y muy bonito, pero las implicaciones que tiene son muy profundas. Por la última parte, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es importante porque muchas veces, aun siendo creyentes, no tenemos descanso. No tenemos descanso. Y el creyente, lo primero que hay que entender con este texto, hermanos, es que no hay descanso para el alma fuera de Jesucristo. Así que estas no son como esas charlas que uno escucha por allí de personas, de psicólogos, psiquiatras, etcétera, que también pues, se pueden escuchar. Pero no se trata de eso, porque no son tips que cualquiera pueda aplicar. No estamos hablando de principios especiales para cualquiera, estamos hablando de gente que ya está sometida a Cristo, que está unida en un yugo a Cristo y que por lo tanto está en un proceso de aprender ¿qué? Mansedumbre y humildad, que son dos cosas que al mundo no le interesa que la gente aprenda. Que a la gente no le interesa humildad, porque ¿sabe dónde viene la palabra humildad? De la raíz latín humus, que significa tierra, barro. O sea, aprender a andar sobre el barro, arrastrándose. Y sabes que nadie quiere en el mundo ser un arrastrado. Por ahí a nadie le interesa humillarse. La Biblia sí quiere que el cristiano aprenda a ser humilde. A nadie le interesa tampoco la mansedumbre. Le interesa es fuerza, valor, liderazgo, etc. La mansedumbre es un principio bíblico. Entonces miren que el camino que Dios le marca al creyente es muy diferente a lo que el mundo enseña y a los principios que el mundo establece. Así que cuando hablamos de la descarga mental bíblicamente, hablamos de principios que solamente puede aplicar una persona que se ha sometido a Jesucristo y que está en un proceso de vida, de aprender de Él a ser manso y humilde de corazón. El creyente puede hallar descanso para su alma porque Cristo hizo lo necesario para que el alma del creyente tenga descanso. Quitar la carga del pecado lo hizo Cristo. Quitar el temor a la muerte lo hizo Cristo. Quitar la condenación lo hizo Cristo. Pero además de eso, el Señor tiene un cuidado pastoral de usted. Porque esas cosas que hizo Cristo en la cruz tienen una trascendencia eterna. Si usted es creyente aquí, usted sabe que Cristo ya pagó por su pecado. ¿Cuántos lo creen? Y usted sabe que algún día la muerte va a llegar. Nadie quiere que le llegue. Ninguna persona anda deseosa de que le llegue. Pero usted sabe que una vez que cruce ese umbral, que nadie quiere cruzar, lo que le espera a usted después de cruzar ese umbral es maravilloso.
Muy bien por los tres que están convencidos, ¿no? Y los demás pueden leer la Biblia y darse cuenta que sí, que Cristo hizo que lo que venga después de cruzar esa puerta es maravilloso. Y eso es la seguridad. Entonces, el temor a ese futuro eterno desaparece. Desaparece y empieza a aparecer algo maravilloso allá, sus promesas se vuelven reales. Pero ¿qué hago mientras llego allá? ¿Cómo vivo aquí? Ahí viene otro aspecto que Cristo también ha provisto y es su cuidado pastoral. Que sepa usted que aunque yo cobro como pastor de la iglesia, pastor de la iglesia universal es Cristo. Y Él es el que nos cuida, a todos, a mí también, todos los días. El que nos instruye, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos exhorta, el que nos convence, es Cristo. Cristo es nuestro pastor y Cristo cuida de su iglesia. Y en eso se aprende a vivir. Y todos estamos en ese proceso de aprender a vivir de Él y aprender de Él. ¿Qué estamos aprendiendo de Él? A ser mansos y humildes de corazón. Ahora, ¿cómo hago yo para, obedeciendo a Dios, dejar de vivir como este mundo y empezar a aplicar principios bíblicos que me ayuden a mí a descargar la mente de la preocupación, del afán, de la ansiedad, de las demandas sociales y de todas las cosas que hay? Bueno, hay tres principios que yo extraje de la Escritura acerca de cómo descargar la mente, cómo evitar que mi mente se llene de cosas, hasta que yo colapse. El primero es, hermanos, miren que hablamos de técnicas muy claras, se descarga a la mente a través de la diligencia. El primer principio bíblico que tenemos es que hay que aprender a descargar la mente a través de la diligencia. Usted tiene una serie de compromisos en su cabeza, en este momento los tiene también. Usted sabe que mañana tiene que ir con John, mañana a tal hora tiene que ir con John, se perdió. Bueno, John tiene que ir al médico, mañana, ya subimos eso por las peticiones. John va para el médico mañana. Ese es un compromiso que él tiene en su cabeza, ahí lo tiene. Tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico. Eso está ahí. Todo el tiempo está ahí como un pájaro carpintero. Pero, todo el tiempo taladrándole a uno. Ahora no solamente eso, sino que además tengo que entregar un informe de trabajo, ya son dos clavos dando. Y además de eso, tengo que pagar estos recibos, pero ya son tres clavos dándole. Y pongamos otra vez, denme ideas. No hay. Hay, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Los niños se quedaron sin zapatos. Son tres niños. Ahí va, ¿verdad? Ahí va el asunto. Las cuotas, oiga, el que tiene deudas son vacilan. Todo el tiempo en la cabeza. Todo el tiempo están las cosas. Usted abre la nevera y siente que le hace ciego. Mira, quesos, salchichones, salchichas, aquí me falta, todo lo que falta, ¿verdad? Está mirando allí. A veces solo hay agua. Entonces es así, se ve así. La cabeza empieza a martillar. Y esa es una lista que está ahí, de pendientes, lista de pendientes. A mí me ha servido mucho hacer una lista de pendientes. Si usted no la hace, seguramente al final de la semana se le van a quedar cosas que tenía que hacer y no hizo. Entonces acostúmbrese a tener una lista de pendientes. Esto tengo que hacer esta semana, esto y esto. Listo, esas son cosas que están ahí. Pero cuando una persona posterga esos compromisos, los posterga, sus actividades pendientes, y permite que se acumulen, que se vayan acumulando, aunque su cuerpo esté inactivo, su mente no está inactiva. Entonces usted se echa a dormir en la tarde, un rato, y duerme. Se acuesta, me están tratando como caballos en la iglesia. No, sí. Yo digo así, me voy a echar un ratito a la cama. Bueno, entonces, se acuesta usted un rato y duerme. Su mente no descansa. Su mente no descansa. Incluso aunque usted duerma, su mente no descansa. Su subconsciente sigue teniendo una lista de pendientes y de cosas que usted no ha hecho. Proverbios 13:4. Juntos, a la cuenta de tres. Proverbios 13:4. 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo le llama la Biblia a eso de postergar lo que tengo que hacer? Se llama pereza. La pereza no es solamente las ganas de bostezar, que no es un concepto muy reducido de la pereza, que es nada más cuando tengo sueño y te voy a... No,
Cuando usted tiene un pendiente y está sacándole el cuerpo a ese pendiente, eso se llama pereza. Pereza. Eso es la pereza. ¿Qué dice del alma del perezoso? Que todo el tiempo está ¿qué? Deseando. Ay, si yo ya hubiera hecho esto, si yo ya hubiera sacado esto, si yo ya hubiera terminado aquello, si ya yo hubiera hecho ese trabajo, ya podía cobrar, si yo hubiera, etcétera, ¿no? Está todo el tiempo la mente deseando, pero nada alcanza. Entonces, todos establecemos propósitos, metas para nuestras vidas, pero si no ponemos manos a la obra, esas metas no se van a cumplir, se van a quedar en deseos, se van a quedar en anhelos. Entonces es necesario pasar a acciones, sobre todo en aquellas cosas que usted sabe que se le van a convertir en una carga. Por ejemplo, los que estudian. Comienza el proyecto y el profesor dice, para final de semestre usted tiene que tener un proyecto que consiste en esto, esto y esto. ¿Cuándo se lo dicen? El primer día de clase. ¿Cuándo lo comienza a hacer? La noche antes de entregarlo, ¿verdad? Llega usted todavía con el colbón ahí haciendo así, ¿verdad? Porque no. ¿Qué faltó? Diligencia. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que usted creyó que descansó todo el semestre. Usted no descansó. Usted todo el tiempo estaba con la idea, yo no he hecho eso. Ay, sí, yo no he hecho eso. Ay, sí, yo no sé. Eso es lo que genera el estrés. El pendiente se convierte en estrés. Entonces, cuando usted sabe que hay algo que usted tiene que hacer, hágalo. Hágalo. De ahí que la religión tradicional tiene un dicho, ¿no? Contra pereza, diligencia. ¿Se han escuchado eso? Contra pereza, diligencia. Eso. Entonces, ¿en qué consiste la diligencia? La diligencia consiste primero en hacer las cosas en el momento que son. Hacer las cosas a su tiempo. Entonces usted establece una lista de actividades y va adelantando esos compromisos en orden de prioridad. Hay prioridades, cosas que usted quiere hacer, pero que no son de ahora, para después. Y también cosas que usted no quiere hacer, pero son para mañana. O sea, esas toca hacerlas primero, para que nada se quede sin hacer, para que no se llegue el momento tampoco de que sea imposible cumplir un compromiso, porque usted lo postergó tanto que el tiempo que le queda ya es imposible hacer las cosas. Eclesiastés 3.1, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Se lo saben también, pero bueno. Eclesiastés 3.1. Quien lo encuentre lo puede leer. Y alguien que vaya buscando Efesios, capítulo 5. Adelante. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ok. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y a veces uno se le pasa el tiempo de hacer las cosas, ya no tiene ni la salud, ni los recursos, ni nada. Y entonces le viene el mundo llama la crisis de la mediana edad. Ya no tiene el tiempo de hacer las cosas porque dejó pasar el tiempo y ahora quiere hacer todo lo que no hizo en un solo año, en un solo día. Y entonces le llega una crisis de vida. Mucha gente entra en eso por eso. Porque no se da cuenta que todo tiene su tiempo y todo lo que se desea debajo del cielo tiene su hora, tiene su momento. ¿Quién buscó Efesios? Efesios 5, 15 y 16. Que lo lea, por favor. Como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién me puede decir cómo actúa un sabio según ese versículo? ¿Qué entiende el sabio que el necio no entiende según el versículo? Que los días son. Entonces el tiempo de vida que tenemos hay que aprovechar. No se puede dejar pasar el tiempo. No podemos vivir en una eterna adolescencia. No podemos vivir en una eterna adolescencia. Los seres humanos tenemos que aprender que se nos pasa. Entonces es importante eliminar asuntos pendientes de nuestra lista mental y hacer esas cosas en el momento indicado. Esa diligencia médica que usted tiene que hacer, que viene malo hace rato molestándole, yo no quiero ir al médico. Yo sé que no quiere, yo tampoco quiero. ¿Pero qué hacemos? Toca hacerlo. Esa visita a ese familiar, ¿verdad? Sí, la tía fulanita. Cada vez que él me llama y le digo, ay, yo voy a ir por allá, ¿verdad? Ay, ¿cuándo nos volveremos a ver? Usted sabe que tiene que hacer esa visita. Y todo el tiempo postergándola, meses postergándola, semanas postergándola. Eso es hacerse daño a usted mismo. Que tiene un ítem en su lista que no ha tachado. Listo. Esa llamada a ese amigo suyo, usted en realidad fue buen amigo, usted le debe que hacer una llamada a esa persona, ¿sí o no?
Usted supo que está mal por allá. Ay, sí, pero es que me da hasta pena llamarlo. Tanto tiempo. Haga eso, hombre. Salga de eso ya. No siga acumulando cosas en esa lista. Ese arreglo de la casa, ¿cuánto tiempo va a dejar que la gotera siga? Hasta que le ponga el techo negro, ¿verdad? Y le salga un hongo allá como champiñón, usted lo puede cortar y pegárselo a la pizza ya. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo va a esperar que esa humedad en la pared siga creciendo, criando champiñones ahí? No, ya, lo que hay que hacerlo ya. Que no quede como una parte de la lista. Si usted de los que tiene todavía una camisa con un hueco guardada porque usted la va a mandar a remendar y es una camisa de esas que tenía floripondios aquí, de las que se usaban en los años 30, pues caramba, ya, hágalo. Haga las cosas que tiene que hacer ya, para que las pueda quitar de su lista. Porque eso fue la administración de la vida. Segundo, aprenda a no pensar sino en las cosas que puede hacer dentro de sus posibilidades. Porque lo segundo de la diligencia es aprender a limitar sus posibilidades. ¿Cuáles son las cosas que es posible hacer y cuáles son las cosas que son imposibles para usted hacer? Y entender que yo llego hasta un punto y que de ahí no puedo seguir, que de ahí no puedo pasar. Porque otra clase de carga mental que viene es de asumir compromisos y asumir cargas que usted no tiene la capacidad de cumplir. ¿Verdad que a veces asumimos cosas muy alegremente? Ah, sí, yo voy a venir, todas las semanas vengo. No puede hacer eso. Ah, sí, yo me encargo de conseguir la plata para eso. ¿De dónde? Entonces deje de hacer compromisos que usted sabe que no puede, porque eso se va a quedar ahí en la cabeza de que usted hizo un compromiso y una de dos. Usted queda como una persona incumplida y sin palabras. Muchas veces pasa por eso, por asumir compromisos que usted no puede, o de no, usted tiene un martillo de guerra. Todo el día diciendo, usted tiene un compromiso, y no lo va a poder cumplir porque no tiene que. Entonces, hay que aprender que las diligencias están limitadas a la posibilidad y a la realidad de cada persona. Mire 2 Corintios, vaya conmigo, esa cita no aparece ahí. 2 Corintios 8:12. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto de la voluntad de dar, de la ofrenda. Por ejemplo, en este caso, de la ofrenda para ayudar a otras personas. Y mire lo que dice el verso. ¿Están conmigo? Sí. Leamos. 1, 2, 3. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué está diciendo esto? No se endeude. ¿Verdad? Que es según lo que usted tiene, no según lo que no tiene. Entonces, en algunas iglesias avaras, los líderes endeudan a los hermanos para que participen. ¿Cómo no va a participar? Usted tiene que pactar, ¿verdad? Y los hermanos están endeudados. Y aquí está hablando precisamente de eso, de las ofrendas. Mira lo que está diciendo. La voluntad dispuesta tiene que haber, ¿verdad? Pero además de eso, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Vamos a otro texto. Proverbios 3:27. Vamos a pedir a las mujeres que me hagan el favor de leer Proverbios 3:27. ¿Están allí? Amén. Bueno, vayan entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuándo? Ve que hay un límite, hay una condición, hay una circunstancia. Entonces, hermanos, si usted quiere tener una cabeza sin cargas, aprenda primero a ser diligente, las cosas en su tiempo. Y segundo, no se comprometa más allá de donde usted puede. ¿Verá que pecamos en esas dos cosas, sí o no? Sí, es pecado, hermano. No hacerlo bien es pecado. Ahora, conocer hasta dónde dispongo yo de medios para servir. Conocer hasta dónde yo dispongo de... ¿Qué son medios? Tiempo, dinero, etcétera. A veces nos comprometemos con más tiempo. Tenemos tantos compromisos para la semana que necesitamos un mes para cumplir los compromisos de la semana.
Usted tiene solamente unas horas de funcionamiento al día. Limítese a comprometerse con las horas de energía que usted tiene, no más. Porque no puede más. Entonces, saber hasta dónde están mis límites, mis capacidades, nos permite evitar asumir compromisos que no vamos a poder cumplir. ¿Sabe que un problema que tenemos los pastores, en general, es que nos cuesta mucho trabajo decirle a la gente que no? Cuesta trabajo porque a veces el hermano se puede poner bravo, el hermano, que le dije que no. Mejor yo busco la manera de hacer lo que él quiere. Y bueno, terminamos pasando noches de largo para poderle quedar bien a la gente y de todas formas va a quedar muy mal. Que es que uno no puede más de donde el cuerpo le da. Se aprenda a decir ¿qué? Y a cumplir. Pero eso, ¿qué tiene usted que aprender? A conocerse usted, a conocer hasta dónde llegan sus capacidades, a conocer cuántas horas de energía tiene su cuerpo, a conocer hasta dónde llegan sus virtudes mentales. Uno viene y voy a ver, hermano, tengo que presentar no sé, a pagar unos impuestos. Hermano, tranquilo, yo le hago ese balance. Yo no sé de eso, no sé de Biblia. ¿Para qué me voy a comprometer en una cosa que no tengo la capacidad? Entonces también, sobre todo los hombres que nos da por ser toderos, ¿verdad? Terminamos comprometiéndonos a arreglar el carro al vecino y no somos mecánicos. Comprometiéndonos a arreglar asuntos de tubería y no sabemos. Cuando yo estaba recién casado, a mi suegra se le partió un tubo en la casa, ¿no? Y ustedes saben que yo no sirvo sino para leer la Biblia y estudiarla. Y yo por quedar bien, yo le dije, yo te arreglo eso. Y terminé tumbándole medio patio. Cuando ella llegó, digo, ¿y por qué estaba abriendo toda la pared para buscar el hueco de la tubería? Total, que ella tiene el esposo de la otra hija de él, ese sí albañil. Digo, ay, no, deja si yo llamo a Nicho para que me arregle eso. ¿Para qué nos vamos a comprometer en cosas que nosotros no sabemos hacer? Porque no, sepa hasta dónde están sus límites y asumir que hasta ahí llego yo. Hasta ahí llego yo, no puedo más. Y eso es buena administración de sus capacidades. Para rescatar una cosa que se perdió, la palabra. Usted sabe que esta generación no tiene palabra. Que es común que la gente diga nos vemos a las 5 y llegue a las 7. O no llegar y frescamente decir, no, a mí se me olvidó. ¿Por qué? Porque es mal administrador de su vida, de su tiempo, de sus recursos. O decir, ay, sí, yo aporto tanto y después no dar nada. Ay, no, yo no saqué eso de la quincena. ¿Por qué? Porque no midió hasta dónde podía dar. Entonces, Mateo 5:37, ¿qué dice? ¿Claro? ¿Alguien que lo lea? Pero se ha vuelto a hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procedido. O sea que si usted dijo sí, sí, lo hace. Usted dijo que sí. Y si usted dijo que no, ¿cuánto le gustaría ser así? Ahora la pregunta es, ¿cuántos son así? Hay fallas. Tenemos fallas. ¿Por qué? Porque asumimos más de lo que podemos. Porque no medimos hasta dónde están nuestras capacidades. Entonces terminamos dando una palabra y no pudiéndola. Ahí tenemos eso. ¿Seguimos? Ok. ¿Cómo descargo la mente? Lo primero es la diligencia. Si tiene algo que hacer, hágalo. Hágalo a tiempo y no se comprometa más de donde puede. Segundo, aprenda a establecer límites. Se parece mucho a lo que venimos hablando. Se complementa más bien de lo que venimos hablando. Se descarga la mente a través de los límites. Se descarga la mente a través de los límites. Y es un aspecto fundamental de usted, si quiere seguir teniendo familia y teniendo además trabajo y teniendo más responsabilidades ministeriales y teniendo además pues, todas esas cosas, aprender a establecer claramente sus límites. Y los primeros límites que no hay capacidad social en este tiempo y que es necesario que el creyente sí los establezca son límites laborales. Nosotros tenemos un problema grave de no terminar. ¿Por qué? Porque se dejó de trabajar por horario y se estableció el trabajo por metas. ¿Sí?
trabajo por metas. Usted tiene que llegar hasta allá. Entonces, a la empresa no le importa si usted no puede dormir. Usted tiene que llegar hasta allá, porque esa es su meta. Y ahí es donde viene el problema. Hay que aprender a establecer límites laborales porque Dios estableció límites laborales. Éxodo, capítulo 20, versículos 9 y 10. Éxodo, capítulo 20, versos 9 y 10. ¿Están allí? Leemos 1, 2, 3. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Jehová diseñó un día de reposo. Porque los varones que estamos aquí, yo creo que las mujeres también, saben que el día de descanso de uno es para hacer los arreglos que no se han hecho, ¿verdad? De reposo. Pero este día es diferente, porque dice allí con toda claridad, no hagas en él obra alguna. Y no solamente no la hagas tú, sino que tampoco la hagan tus hijos, que tampoco la haga tu mujer, ni tu criado, ni tu siervo, ni nadie. Tú que descanse. Ahí está el mandato. Y entonces uno dirá que Dios sí es caprichoso, hombre. Yo me siento fuerte. Y hoy es el único día que tengo. ¿Cómo voy a desaprovechar? Y llevamos la contraria y empezamos a justificar un asunto allí que hay que entender que Dios como diseñador estableció un reposo porque las máquinas, nosotros somos colombianos y no leemos las instrucciones de nada. De nada. ¿Sí? Nosotros somos intuitivos. Nosotros creemos que sabemos. Cuando terminamos de armar el aparato y nos sobran 3 arandelas y 2 tuercas, decimos, estas vienen de más, esto es repuesto. ¿Verdad? Guardarlas en una bolsita, amor, para que no me pierda porque son los repuestos. No, usted no se las puso porque usted no leyó las instrucciones. Y todo viene con instrucciones en todo el mundo, pero los colombianos no leen instrucciones. Y qué curiosa, y creo que los venezolanos tampoco. Bueno, los venezolanos tampoco, ok. Entonces ahí tenemos un problema grave, que no entendemos que las cosas vienen con manual. Dios, el diseñador de la máquina humana, que es una cosa especial, perfecta, sabe que la máquina humana tiene un ciclo que puede trabajar y que necesita parar. Necesita detenerse. Y por eso, Marcos, capítulo 2, versículo 27, el Señor Jesucristo aclara cuál es el propósito de ese mandamiento del día de reposo. Mire que en Marcos 2, 27 dijo el Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, este día lo crearon porque el hombre necesitaba ese día de reposo. Es una necesidad del ser humano. Entonces vivimos en una sociedad que no sabe poner límites a las actividades laborales. Y con el surgimiento del trabajo en casa, dice, hey, ahora sí voy a estar chévere porque trabajo en casa. Se le metió el trabajo hasta en la cocina. ¿Verdad? Ya no puede ni cocinar en paz. Hasta en la casa le toca trabajar. Entonces, con el nacimiento de ese trabajo en casa y con el trabajo por metas, muchas personas no paran de trabajar jamás. Están esperando a ver cuándo les suena el celular, a decirles algo. Eclesiastés 4:6. ¿6? ¿Están allí? Muy bien, vamos a pedirle a los varones que lean este versículo. Vean, contrario a la filosofía del mundo, totalmente opuesto a la filosofía del mundo, como si viniera en contravía completa. Vamos a leer este verso a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oiga, mejor un puño lleno con descanso que 2 con infección de espíritu. Es un versículo muy importante, porque a veces llenar el segundo puño implica hacer sacrificios que usted no percibe que tan grandes son. Y terminan creciéndose los hijos sin uno darse cuenta cómo se crecieron y quién los crió. Y termina
teniendo usted una casa grande donde habitar, pero sin una familia para llenar la casa, porque hasta la mujer la puede perder por llenar el segundo de pilas con la sabiduría ahí. No podemos confundir ser emprendedor, lo que está de moda, ser emprendedor con ser esclavo, no se puede confundir eso. No podemos cambiar salud mental por dinero, seguro que es una tontería, porque después le van a cambiar el dinero para intentar recuperar la salud mental o la salud en general. El Salmo 127, en versículo 1 y 2, es un pasaje muy interesante, porque nos narra un poco de dónde viene realmente la prosperidad del ser humano. Que a veces pensamos que ese trabajo es necesario para yo prosperar, para avanzar, para tener mi familia mejor. Pero el Salmo 127, versículo 1 y 2, cita: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y por demás, o sea, sobra por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que haga poquito mercado para que le rinda el plato, que comáis pan de dolores, pues que a su amado le dará Dios hasta él. Amado de Jehová es el que puede dormir. Amén, dijo la mujer mía, que no hay quien lo haga. Amado de Jehová es el que puede dormir. Amado de Jehová, el que entiende que hay que comer. Cuando se puede comer, hay que comer. Cuando hay salud y cuando hay que comer, hay que comer. ¿Verdad? Que no vale la pena por ponerse una chaqueta de marca o por ahorrar para una moto, para un carro. No vale la pena sacrificar el bienestar de su vida. ¿No vale? Y hay gente que vive así. Y es terrible vivir así. Eclesiastés dice que es un mal grande que se ha visto debajo del sol, que el hombre tenga bienes pero no tenga la sabiduría para disfrutar. Entonces mire qué importante es eso, el descanso. A su amado le dará Dios el sueño. Pero hay que aprender eso, un puño lleno. Tengo que aprender a vivir con un solo. Tengo que limitarme a eso. Pero hay otro límite que es importante. Con sufrimientos. Que ganarse el pan, pero de una manera muy dura. Usted está perdiendo la salud, usted está perdiendo la vida. Ese pan de dolores. Pan de dolores. O sea, que duele conseguir el pan. Y a veces la gente se mide unos trabajos peligrosísimos, terribles, porque va a ganar más, ¿sí me entiendes? Porque el sueldo es atractivo. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana. Y ese es el pan de dolor. Uno quiere persona que a las 3 de la mañana se para a trabajar y le llega a las 12 y no se ha acostado porque tiene que hacer más, porque tiene que conseguir más. Y a veces la persona ni siquiera sabe para qué está trabajando. Ni para quién. Pues ni para quién sí es importante eso también. Ahora, pasemos al tema. Creo que queda claro, ¿no? ¿A qué se está refiriendo ahí? Creo que todos entendemos el principio. Ahora miremos el otro límite que hay que establecer. Límites de actividad. No solamente límites de trabajo, sino límites de actividad. Actividad cualquiera sea. La actividad tiene que tener un límite. Porque también es necesario que hay actividades que uno hace, y la excusa de uno es que esa es mi manera de relajarme del trabajo. Y entonces no le ponemos límite a esa actividad y termina dominándonos esa actividad. Porque las actividades que nosotros hacemos por placer también llegan a controlar nuestra vida y a desequilibrar nuestra familia, a desequilibrar nuestra mente y a dañar nuestra salud. Proverbios 25:16. Proverbios 25:16. ¿Lo tienen allí? Bueno, leemos juntos. 1, 2, 3. Hallaste bien, come de lo que te baste, no sea que hastiando de ella la vomites. ¿A cuánto le gusta la miel?
Rico, ¿verdad? La miel es rica, la miel es rico. Ahora no importa si su placer viene de comer, en este caso, su placer viene de comer. No importa si su placer viene de dormir. Hay gente que prefiere dormir que comer, ¿verdad? Que ojalá pudieran pasar de largo, de dormir. Hay gente que les gusta dormir, bueno, placer de dormir. De pronto usted el placer es practicar un deporte, aficionado a un deporte. No importa cuál sea la actividad, una computadora, dar en un celular, mirar redes sociales, lo que sea su actividad que no es trabajar, pero que usted la hace por placer, porque le gusta, porque es como comer miel para usted. También tiene que ponerle usted un límite antes que se le desequilibre la vida. Primero los Corintios 6:12, texto conocidísimo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de mí. Entonces, para las cosas que yo puedo hacer y que quiero hacer, tengo que hacerme dos preguntas. La primera es, ¿me conviene? ¿Me conviene? Ah, no, porque es que el hobby mío es salir de trabajar y meterme en un casino. ¿Le conviene? No, no le conviene, porque después no tiene por qué hacer mercado. No tiene. Ah, pero es para divertirme. ¿Pero le conviene? No, no le conviene. ¿Hasta qué punto va a llevar eso? ¿Le conviene? Lo segundo, ¿lo domina? ¿Tiene usted control real sobre eso que está haciendo? En realidad no. Vive con la cabeza puesta ahí. Cuando está haciendo, trabajando, está pensando en irse para allá. Y cuando lo está controlando, póngale un, póngale un límite a esa actividad. Ojalá, si es posible, cambie de actividad. Cambie de actividad. Si algo lo está controlando, cambie de base. Porque es mala administración de su vida si no le pone freno. ¿Entendemos cómo descargar la mente hasta ahí? Yo sé que no les gustó el sermón, ojalá yo lo hubiera dicho, dedíquese a eso que le gusta. No, pare. ¿Le conviene? Siga. ¿Lo controla? Si no lo controla, siga. Y si siente usted que el asunto no le conviene y que el asunto lo controla, pare. ¿Entendemos? Cada cual lo aplica según su novela coreana favorita. Bueno, en caso no me voy a decir, mira, no, el que quiere controla, bueno, lo que sea. Póngale un alto. Póngale un alto. ¿Seguimos? Ok. Tercer principio para descargar la mente. Descargue la mente a través de la piedad. Oiga, qué efectivo es esto. Qué efectivo es esto. Se descarga la mente a través de la piedad. Los cristianos tenemos que valorar como si fuera oro, valorar grandemente las prácticas de la vida cristiana. Las prácticas de la vida cristiana son fundamentales para su salud mental. Los cristianos, ¿sí?, no estamos bien de la cabeza cuando no oramos y leemos la Biblia. Necesitamos eso. Eso es como el alimento. Eso es fundamental. Son prácticas efectivas para reubicar sus pensamientos, para ponerle orden a sus emociones. Permiten que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. Son fundamentales las prácticas de la vida cristiana. Usted las tiene que valorar. Puede dejar de hacer cualquier otra cosa, pero las prácticas de la vida cristiana usted las necesita si quiere estar bien de su cabeza y de su corazón. La primera práctica muy común, la oración. Los creyentes necesitan orar. Es una necesidad profunda. ¿Qué mejor texto para hablar de que esto sirve para quitarle pensamientos a la cabeza, pensamientos inútiles, que Filipenses? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Léalo, hermana, fuerte. Ah, pero está de memoria. Vale, sí, dígalo de memoria. A ver, si se equivoca yo aquí le ayudo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Eso, muy bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué versículo tan importante? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted quiere quitarse algo que usted no puede hacer. ¿Se acuerda que les dije que el límite de la diligencia era mi capacidad? Ahora hay cosas que están en la cabeza de nosotros, pero están fuera de nuestra capacidad. Por ejemplo, una enfermedad de un familiar. Está ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y a usted eso no se le sale. Pero la pregunta es, ¿está dentro de su capacidad? No. Porque usted no estudió medicina. Porque usted no sabe de eso.
Pero pues usted puede hacer lo que usted sí puede. Ir al médico, sacar la cita, procurar llevar al familiar al médico, animarlo, orar por él. Usted puede hacer eso. Pero sanar no puede. Entonces eso está ahí. ¿Y entonces qué tiene que hacer con esa carga? ¿Y entregársela a quién? Porque Dios sí tiene la capacidad que usted no tiene. Y usted le deja ya esa carga a Dios y se la quita de encima. Esa es de Dios. Eso no me compete a mí. Yo no puedo hacer más. Y eso es la manera de quitarse las cargas que están fuera de nuestras capacidades por medio de la oración. Y entonces, ¿qué aparece en la mente de la persona que está pasando por una situación súper difícil? Porque de pronto es una enfermedad, un problema económico, un desastre natural, lo que sea. Y como está por fuera de su capacidad, se la entregó a Dios. ¿Qué aparece? Que es ilógico que aparezca, pero aparece. ¿Qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo. La gente no entiende por qué usted tiene paz. ¿Por qué? Porque se le dejó a Dios lo que usted no puede hacer. Por eso tiene paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? O sea, ¿qué es lo primero que evitará que aparezca? ¿Qué aparece en el corazón? Las emociones. En el corazón aparecen las emociones. Entonces, esa ira, esa frustración, ese enojo, esa rabia profunda, esa cosa que aparece cuando uno está en problemas. Todo eso, emociones malas. ¿Qué aparece? ¿Qué pasa con eso? ¿Usted se las dejó? Las emociones. Y lo segundo, vuestro pensamiento. ¿Qué hace uno en el pensamiento? Arma películas. El pensamiento no hace películas, ¿no? Unos desastres de películas, todas trágicas. Ahí esas películas también aparecen a tener límites, ¿no? ¿Quién escribe el libreto de la película ahora? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? Entonces, el límite es Cristo. ¿Y yo por qué estoy pensando esto? Si yo tengo A, yo porque estoy permitiendo que aparezca esta emoción dentro de mí, este enojo, esta ganas de vengarme, esta rabia, que me siento. Si yo tengo A, y él me enseña otra cosa. Entonces, la única manera, el cristiano que no ora, no tiene sus corazones y sus pensamientos limitados a, sino que esos se vuelan y el desastre que uno hace con los pensamientos y con el corazón, cuando no está Cristo, es muy terrible. Entonces, la oración importantísima, ¿verdad? Ahora, lo segundo, la meditación bíblica. Hay cristianos buenos por orar y malos para leer la Biblia. Entonces pasa uno como esas conversaciones, no sé si usted le ha pasado, que a veces conversa uno con personas que uno quiere como decir, aunque sea una palabra, pero la conversación no lo deja. Porque están ahí, sí, pero, y no le dejan a uno ni siquiera un ratico para uno de decir, venga, pero déjeme, yo también pienso, yo quiero hablar algo. No lo dejan. El que ora y no lee la Biblia es igual. Está diciendo, Dios, y Dios no le puede contestar porque usted no lee la Biblia. La respuesta está ahí, en la Biblia. La respuesta de Dios está ahí en la Biblia. Entonces usted habla solo, tiene comunicación en un solo sentido. Falta que aprenda a recibir. La Biblia no solo hay que leerla como quien lee cualquier cosa, la Biblia hay que meditarla, por eso meditación bíblica. Y hablo de bíblica porque la gente piensa que para tener paz y todo eso se necesita meditación, pero no meditación bíblica, sino solo meditación al estilo de las religiones orientales. No, ni abrazar árboles, ni sentarse ya, doblar las piernas en posiciones que después usted le da calambre para pararse, ¿verdad? No es eso lo que soluciona. No es esa meditación, es la meditación bíblica. Así como no es la fe sola la que logra las cosas, sino la fe en Dios. Entonces, miren la diferencia. Tiene que estar objetivo. Si usted va a meditar, si su mente va a empezar a procesar y a procesar, que eso es meditar, pues hágalo en algo que valga la pena, mastique algo que valga la pena. La vaca también se sienta bajo el árbol, a comer el pasto. Usted también siéntese a meditar en la palabra de Dios. A meditar la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero vos sabes también. ¿Sí? Juntos conmigo, bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está, y en su ley medita, será compacto y plantado y al tiempo y no podrá tocar, y todo lo que hace prospera. Oiga, no así los malos. Sí. Entonces, qué importante este versículo. El creyente que estudia y medita la palabra de Dios
es perfeccionado por las Escrituras. Porque el propósito de las Escrituras precisamente es perfeccionar al creyente. Y usted sabe, así como sé yo, que a nosotros nos falta mucho por pulir, mucho por perfeccionar. Hay mucho en nuestro corazón, en nuestra mente, que es necesario pulir y perfeccionar. Y mire 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo se relaciona este versículo? Aquí habla de un hombre perfeccionado, que en lugar de sentarse a escuchar chismosos, porque dice ahí, no se sentó en silla de escarnecedores, o sea que el sábado no aprende a ver un poco de gente denigrar de los demás, el televisor, no, sino que prefiere sentarse y leer la Biblia y analizarla, y saca más de ahí, ¿verdad? Será como árbol plantado, entonces, junto a corrientes de agua, que a hojas no caducifolias, sino perennes, hojas constantes, ahí verdes. Estamos acostumbrados a ver árboles perennes, porque Colombia es rico en árboles perennes, pero en otras tierras los árboles son caducifolios, o sea, cuando está haciendo mucho frío o cuando hay mucha sequía, el árbol simplemente se deshace de sus hojas y queda como un chamizo así seco, ¿verdad? Después vuelve y revive por allá. Nosotros estamos acostumbrados a ver árboles de hoja perenne. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una tierra rica en aguas, con buen clima, un poco de maravillas que disfrutamos acá. Entonces los árboles son siempre verdes. Usted puede refugiarse debajo de ellos. Así es el hombre que depende de Jehová. Se convierte en refugio para otros. Siempre está verde. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace es porque su voluntad es hacer la voluntad. Entonces ahí está ese principio del estudio de la palabra. Y la tercera y última, ya vamos a terminar, tengan paciencia, es el hábito de congregarse. El hábito de congregarse es fundamental, fundamental. Y ojalá corrijan la mala maña de que la iglesia se viene cada 15 días, la mala maña de que la iglesia se viene a visitar cada mes, a ver qué hicieron. No. Ojalá fuera todos los días, se pudiera ir. Ojalá fuera constante. Congregarse es un deber del creyente, una necesidad profunda que usted tiene. Hebreos capítulo 10, 24 al 25. Miren el efecto de congregarse en la mente. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. ¿Están allí? Bueno, leemos juntos. 1, 2, 3. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Aquel día se acerca? Amén. Aquí viene, el Señor viene pronto. Y entonces dice la Escritura, consideremos al hermano, considerémonos unos a otros. Él me considera a mí, yo lo considero a él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estimularnos a dos cosas. Al amor, que es tan escaso en el mundo, y a las... ¿Usted para qué nos congregamos aquí? Para estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, exhortándonos mutuamente. Exhortar es la idea de ponerse al lado de el hermano, ponerse al lado, ¿no? Al lado, echarle brazos y decir, ¿cómo está? ¿Y su familia cómo está? ¿Y por qué no procura hablar con él? ¿Por qué no estar así? No siga así, hermano. Mire que la palabra dice esto, mire que Dios dice esto. Yo voy a estar hablando por usted. Yo lo llamo esta semana a ver si pudo. Eso es estimular al amor, bueno, eso es exhortar. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, pasa una cosa. Usted está toda la semana concentrado en su problema, en su situación, en su lista de cosas que por ser poco diligente, por aceptar cosas que usted no va a poder cumplir y por preocuparse por cosas que están fuera de su control, esa es la causa de la lista enorme que tiene usted ahí, martillando en la cabeza, y por no hacer las cosas como Dios manda, usted está esa lista ahí y usted tiene los ojos puestos ahí. De pronto llega aquí y va a entrar al hermano y se acuerda que él tiene una lucha mucho más grande que la que yo tengo.
Y lo veo entrar con una sonrisa y digo, ¿cómo hace? Entrar con una sonrisa, con esa lucha que tiene. Y le da uno ganas de abrazarlo porque siente uno el consuelo. No tengo un valiente. Y cuando uno sabe que el hermano que gana menos que uno, que tiene más problemas que uno, que tiene una familia en condiciones más difíciles, le dice a un hermano, yo voy a estar orando por usted, le remuerde ser tan quejumbroso, ¿verdad? Hay tanta falta de confianza en Dios de uno, viendo al hermano, que muchas veces está peor que uno, ser capaz de orar y de preocuparse por mí, de preocuparme por esto. Y entonces ahí uno dice, realmente, yo no estoy en nada. Yo necesito es aferrarme más al Señor y Señor. Hermanos, eso sirve, para eso sirve congregarse. Si usted lo deja de hacer, se vuelve duro y se vuelve egoísta y empieza a mirar solo por usted, por sus necesidades, preocupándose por estar bien usted, por estar cómodo usted, por sentirse halagado, premiado usted, por buscar las cosas que busca este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y a eso tan pobre, a eso que pasa, porque el mundo pasa y sus deseos, a eso no nos llevamos. Entonces, entendemos por qué hay que congregarse. ¿De cuáles son las 3 prácticas de piedad de las que hablamos? La oración, la meditación bíblica y si usted quiere tener como cristiano su mente despejada, necesita valorar esas 3 cosas. Y no cederlas, no las ceda jamás, porque esas cosas son demasiado valiosas para cederlas. Por el partido de fútbol no las ceda. Por el gusto que tiene a estas cosas, no las ceda. No ceda esas 3 prácticas por nada. Usted las necesita. No es lo que es eso. La necesitación. Entonces, hermanos, les quería dejar eso, porque como voy a ir un mes, entonces para que mastiquen ahí, para que mastiquen. Sí, nos vemos aquí. Yo vengo otra vez, aunque sea despedirme, pero yo vuelvo. Conclusión, estudiamos la conclusión. El creyente debe administrar correctamente su vida. Oiga, es mala administración de la vida. Si no hacemos lo que hablamos hoy, es mala administración. Y nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura a la salud si no lo hacemos. ¿Para qué? Para descargar su mente. ¿Aprendimos algo hoy? Vámonos de pie, démosle gracias al Señor. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, tu bondad, tu palabra y por la iglesia, Señor, que es maravillosa. La iglesia, Señor, que nos anima, la iglesia que nos exhorta, la iglesia que es nuestra familia en esta tierra, pero también, Señor, es nuestra familia en el cielo. Y gracias por cada creyente, por sus vidas, por sus familias, por sus luchas, Señor. Perdónanos por ser malos administradores de la vida que nos das, de la mente que nos das, Señor. Perdónanos por nuestra falta de diligencia, por no hacer las cosas cuando debemos y dejar que esas cosas se coloquen ahí en nuestra mente, Señor, hagan daño. Perdónanos por cargar cosas que nosotros no podemos llevar y por creer que está bajo nuestro control cosas que en realidad debemos entregarte a ti y dejar bajo tu control y tu poder. Perdónanos por no disfrutar de nuestras familias que nos has dado, por estar en búsqueda de cosas materiales. Perdónanos, Señor, por asumir cargas que van más allá de nuestras capacidades. Perdónanos, Padre Celestial, por no disfrutar de los dones espirituales que nos has dado y por perder el tiempo en búsqueda de placeres terrenales en lugar de gastar nuestro tiempo cuidando de nuestra vida de oración, de nuestro contacto con tu palabra y de las reuniones, Señor, con nuestros hermanos. Ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden, a hacer las cosas para ti y a que nuestras vidas te agraden, porque tú eres digno de que vivamos para ti. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.